A continuación les comparto un ejemplo de cómo se debe realizar la práctica relacionada con el filum cordata. Acá estoy mostrando lo que sería el archivo de la práctica. En primer lugar se destacan las competencias a ser desarrolladas por el estudiante. Luego se muestra una introducción de lo que representa la historia evolutiva de los deuterostomía, es decir, del grupo en el cual se incluyen los cordados, que son los deuteróstomos. Allí les aparece cuáles son las características de los deuteróstomos, en los cuales están incluidos los equinodermos, hemicordados y cordados. Luego se destaca las características que definen a los cordados, que son 4, y luego se muestra quiénes son los cordados desde el punto de vista de su cladograma. Allí les aparece la fuente, que es de la página tolweb.org, la página del proyecto Árbol de la Vida. Entonces, bueno, como podrán observar, de acuerdo a la interpretación de este árbol filogenético, los cordados están representados por los urocordados como el grupo más primitivo. En este caso los urocordados, es el grupo más primitivo, y se incluyen más cerca de la raíz, de lo que sería la raíz del árbol. Es decir, la raíz está representada por esta línea que está acá, por esta flecha que está junto a la palabra cordata. Entonces, en este caso, los urocordados son los más primitivos, siguiendo con los cefalocordados y craneados, que son del mismo grupo, es decir, del grupo hermano. Algunos autores denominan a los craneados como vertebrados y otros los diferencian porque se considera que los craneados es un grupo que se incluye dentro de los vertebrados. Para efectos de esta práctica, vamos a tomar en cuenta el término vertebrado para efectos de la realización del árbol filogenético. Continuamos acá. Aquí se enlistan lo que son los grupos taxonómicos que se incluyen en cada subfilum, es decir, en el subfilum unocordado, subfilum cefalocordado y subfilum vertebrado. En este caso, como les comento, vamos a adoptar el término de vertebrado. Luego se enlistan las características que definen a cada subfilum, es decir, urocordados, cefalocordados y vertebrados. Y a continuación, las actividades. La primera actividad consiste en que construya un árbol filogenético en donde se hipotetice la historia evolutiva de los urocordados, cefalocordados y vertebrados, empleando los caracteres que los definen. Acá está un procedimiento. Identifique los caracteres y estados de carácter. Establezca la codificación de los estados de carácter. Ubiquen las líneas filéticas de cada grupo en un mismo nodo. Señale en las ramas los caracteres correspondientes para cada taxón e interprete la hipótesis evolutiva expresada en el árbol. Todos estos términos están en el material teórico que acompaña a esta guía y a la de urocordados. Es decir, todos esos términos están allí y bueno, y en las publicaciones de tipo material que he publicado, valga la redundancia, en el aula de Google. Acá yo les he colocado un ejemplo de cómo vamos a proceder con el procedimiento número 1, que aquí está como 2, ¿no? Comencé a partir del 2, aquí hay un error porque debería ser el número 1. Identifique los caracteres y estados de carácter. Cada carácter tiene su estado. En este caso yo tengo el carácter número 1, que es la forma corporal. El estado de carácter son las variantes del carácter. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar las variantes de forma corporal? Las conseguimos en dos versiones, la versión A y versión B. Versión A, diversidad de formas corporales, y versión B, lateralmente comprimida y ambos extremos aguzados. ¿De dónde obtuve yo esos estados de carácter? Los obtuve, por supuesto, de leer las características que definen a cada subfilum. Si nos vamos al carácter número 1, diversidad de formas corporales en urocordata, vemos que el número 1 en los cefalocordata es cuerpo lateralmente comprimido y ambos extremos aguzados. Y en el subfilum vertebrata vemos que también está diversidad de formas corporales. Por lo tanto, como tenemos dos variantes, tenemos A y B, diversidad de formas corporales y lateralmente comprimido y en ambos extremos aguzados. Es decir,
Eso lo vamos a hacer con cada característica. Ya acá se les da la pista de cómo iniciar en la misma práctica, porque ustedes podrán observar que el carácter número 1 está como número 1 en la lista de las características para cada subfila. Es decir, diversidad de formas corporales es forma corporal, y diversidad de formas corporales es una variante de forma corporal, y lateralmente comprimida es otra variante que la tiene cefalocordada. Es decir, lateralmente comprimido y ambos extremos aguzados. Entonces aquí tienen un ejemplo con el carácter 1, carácter 2 y carácter 3. Por ejemplo, en el carácter 3, tipo de fotorreceptor, tenemos que existe ocelo y existe globo ocular. En este caso, ocelo lo presentan los urocordados y cefalocordados, y globo ocular ya lo presentan los vertebrados. El árbol filogenético se debe hacer de la siguiente manera. Ustedes se van a guiar, por ejemplo, en el primer árbol filogenético, en el segundo, mejor dicho, que aparece de los cordados. Allí ustedes pueden observar, si retiran los grupos que tienen una cruz, marcados con una cruz, eso significa que son extintos. Allí van a observar que la configuración de los 3 grupos taxonómicos es como está acá. Los urocordados son más primitivos que los cefalocordados y los vertebrados. Y los cefalocordados y vertebrados están formando un grupo hermano. Entonces, la manera de hacer el árbol filogenético es simplemente ubicar los estados de carácter en las ramas de cada grupo taxonómico. Por ejemplo, al yo colocar 2A en el caso del subfilum Urocordata, donde coloco 2A, eso significa que los urocordados tienen el carácter 2 en estado A. Si nos vamos a la lista que hicimos anteriormente, entonces el carácter 2 en forma A está el tipo de musculatura axial dispuesta en fibras longitudinales externas y fibras circulares internas. Eso lo podemos comprobar. No es necesario comprobarlo porque se supone que cada quien lo va a obtener de las características de los filum, pero yo lo puedo comprobar acá. Si me voy a urocordados, voy a observar que ellos tienen, en este caso, una musculatura axial en el número 2, musculatura axial dispuesta en fibras longitudinales externas y fibras circulares internas. Entonces, eso van a ser para cada estado de carácter. ¿Cómo se van a denominar? ¿Cuál va a ser la nomenclatura? Bueno, como aparece acá, los caracteres van a ser numerados a partir del 1 y los estados A y B. A y B, y por supuesto en el caso de que existan 3 variantes para cada característica va a ser C, y los van a ir ubicando en las ramas de ese árbol filogenético que ya los estoy colocando yo acá como guía para simplemente rellenarlo de los estados de carácter. Aquí pueden observar que, por ejemplo, en la raíz del árbol dice filum, yo les he colocado acá filum cordata. ¿Por qué? Porque ese árbol filogenético está realizado para el filum cordata. Es decir, todo este árbol filogenético representa el filum cordata. Por lo tanto, sus subdivisiones, entonces ya seguiría la categoría taxonómica inferior siguiente. Es decir, urocordata es un subfilum y cefalocordata y vertebrata, forman otro subfilum. Porque ustedes podrán leer en el material que las categorías taxonómicas, en el caso de la sistemática filogenética, se van formando a partir de las ramificaciones de los árboles filogenéticos. Si yo tengo un árbol filogenético que es del filum cordata, la primera división debe continuar con su filum. En este caso, la primera división está aquí, lo que se llama este nodo, que se encuentra cuando la línea de filum cordata se divide en dos, en su filum urocordata y en su filum cefalocordata y vertebrata. Es decir, ellos dos están formando un subfilum. Pero luego, al dividir o en la división del subfilum cefalocordata y vertebrata, va a continuar la categoría taxonómica siguiente, más inferior, que en este caso es la clase. Entonces aquí vamos a tener que los cefalocordata y los vertebratas forman cada uno una clase. Por eso es que yo les he colocado acá clase y clase. Eso tenían que hacerlo ustedes, pero bueno,
había que deducirlo del material, pero se los estoy colocando acá de una vez. Entonces ustedes van a interpretar en las líneas en blanco que están en la parte inferior ese árbol. O sea, ¿qué se puede observar allí? Fíjense que en la base del árbol les he colocado 4 características que definen a los cordatas. Por supuesto, porque ¿qué quiere decir eso? Que todos los que están incluidos en el Phylum Chordata presentan o comparten esas características que son las que están allí resaltadas al inicio de la guía, en la introducción. La actividad 2 dice: clasifique los taxa incluidos en el Phylum Chordata basándose en el árbol filogenético construido. Yo acá se los he colocado. Simplemente ustedes van a colocar Phylum Chordata y allí van a escribir cuáles son los subphylum y clases que ustedes obtienen a partir del árbol filogenético. Allí mismo tienen la respuesta, lo que tienen es que escribirlo. La actividad 3 dice: compare la clasificación actual del Phylum Chordata con la realizada por usted, tomando como criterio la incorporación de caracteres homólogos. En la guía, en el material teórico, se resalta en casi todo el texto que la sistemática filogenética se fundamenta en las homologías, es decir, en los caracteres compartidos entre los grupos de seres vivos. Entonces allí ustedes simplemente lo que van es a colocar o a diferenciar la clasificación tradicional de los chordata con la clasificación que han obtenido acá a partir del árbol filogenético. Y por último van a elaborar un mapa mental en donde se resuman los taxa incluidos en el Phylum Chordata y sus características. Si existe alguna dificultad en la realización de un mapa mental, yo les puedo compartir lo que sería cómo se debe realizar un mapa mental. Incluso existen aplicaciones con las cuales se pueden realizar.